Muy bien, Janel Ferreras, mira, se convocó la Cumbre de las Américas para la República Dominicana y el gobierno dominicano, hay que decirlo, es anticomunista, pero no por eso, sino que Nicaragua, Venezuela y Cuba realmente no reúnen los conceptos de la democracia para estar en una cumbre democrática. Pero quiero que me analice eso y si ciertamente los amagos de Donald Trump hacia Venezuela tienen objetivo real o nada más es meter miedo. Bueno, son dos preguntas en una, Marino, muy interesantes ambas, pero voy a empezar con lo último respecto a las tendencias del Caribe. Ese bloque de embarcaciones que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe es la flotilla naval militar más poderosa en la historia del Caribe desde la llegada de Colón. En el Caribe nunca se había desplazado una flotilla tan poderosa como esa, ni siquiera la del desembarco de 1989 en Panamá. Estamos hablando que Estados Unidos ha desplegado a un submarino a propulsión nuclear, no de armas nucleares, llamado Newport News. Ha desplazado a un crucero llamado Lake Erie del Pacífico, que tiene la capacidad de derribar satélites con 120 misiles balísticos. Ha desplazado 3 destructores, el Dohan, el Granfund, y ha desplazado también 3 naves anfibias encabezadas por Iwo Jima. La nave anfibia para Estados Unidos es la embarcación marítima de mayor poder después de los portaaviones, en el segundo nivel. Lleva helicópteros, aviones tipo Harrier de despegue vertical y naves de asalto de anfibio, de lanchas rápidas. ¿Estados Unidos movió eso para hacer un bulto, para meter miedo? Yo no lo creo, porque hay que reconocer en principio la narrativa internacional. Estados Unidos no está hablando de elecciones, no está hablando de Edmundo González Urrutia, no está hablando de María Corina Machado, ni para mí los dos charlatanes llamados Guaidó y Capriles, que son 2 charlatanes. Estados Unidos está hablando del cártel de los soles, en referencia al uniforme militar de Venezuela que del año 1990 coloca soles en la chaveta del uniforme militar. ¿Estamos nosotros de acuerdo con un desembarco? Ninguna persona que tenga características democráticas la va a apoyar. Ahora bien, en aspectos democráticos. Pero Estados Unidos está hablando de cártel de los soles. En Venezuela, Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Padrino López, han convertido desde la oposición y desde el gobierno a Venezuela en un tollo de nación. Me refiero a un tollo de nación donde hay que hacer una fila de 3 días para echar gasolina. Donde el salario de un pensionado con maestría y doctorado, Marino, es de 60 centavos de dólares al mes. O sea, 33 pesos dominicanos. Lo que cuesta un café que ustedes dos se toman esta noche es el salario de 3 meses de una persona en Venezuela. 100 pesos dominicanos. Entonces, Venezuela tiene una tragedia y yo pienso que los dominicanos que tenemos una vinculación muy directa con Venezuela no podemos hacer silencio. Tenemos que ser solidarios, por lo menos tener empatía con el pueblo que vio morir al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, con el pueblo que fue originario en los primeros pobladores taínos, que son los arahuacos, que vienen de la bahía de Patanemo y de las orillas del Orinoco, mucho antes de Colón llegar a la isla. Y con el pueblo que históricamente ha tenido una recepción para los dominicanos. Los dominicanos emigramos a 3 lugares en la década del 70 y del 80. Nueva York, Estados Unidos, Barcelona, España y Caracas, Venezuela. De hecho, la mayoría de las fondas en Venezuela, en las partes mineras y petroleras de Venezuela, está el sazón dominicano incluido. La mujer dominicana y el hombre dominicano impregnó ese sazón en Venezuela. Y hoy Venezuela necesita del auxilio, porque no es posible. Y es lo que yo le critico al socialismo. El socialismo llega por la escalera de la democracia. Pero una vez llega al poder, lo primero que hace es que destruye la escalera por donde subió. Por eso tenemos que en Cuba, después del asalto del cuartel Moncada, ¿cuántas personas han dirigido Cuba? En más de medio siglo. Fidel Castro, Raúl Castro y el yerno Díaz-Canel. 3 personas. Pero cuando tú vas a Nicaragua, el comandante Ortega es el único que puede dirigir el país. Y ahora ha modificado la constitución, colocando a su mujer de vice y a su hijo en una plataforma sucesoral.
Eso no se veía desde la época medieval. Pero cuando vemos a Venezuela en un cuarto de siglo, 2 personas. Yo le planteaba a mis amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela que no había problema con que ellos continuaran su lucha, pero que gestaran un movimiento democrático a lo interno del partido. Si el Partido Socialista de Chávez hubiera presentado a Rafael Lacaba, por ejemplo, que es el gobernador de Carabobo, que es un socialdemócrata, un socialista, pero con conceptos de capital. Por eso Carabobo tiene el principal festival del Caribe, que es llamado DracuFest. Tiene las principales canchas de tenis, porque el tipo tiene una visión de comercio. Es lo mismo que Deng Xiaoping en China. Yo creo en sistema comunista para gobierno, pero yo tengo un comercio capitalista para los ciudadanos. Pero es inevitable, escuchen bien, que la llegada de Maduro, su final, ha llegado a su fin en esta maniobra de Trump. Yo no sé si los drones MQ-9 que están en Puerto Rico, que fueron los mismos drones que utilizó Estados Unidos para darle de baja a aquel general iraní llamado Soleimani, ¿recuerdan? De esos drones hay 6 en Puerto Rico. Hay alrededor de 10 aviones F-35 y yo no creo que sea solamente para hacer un bulto. Lo que yo sí creo es que la conversación que hubo en Alaska entre Trump y Putin no solamente se habló de Ucrania. Y por eso ese juego donde Trump ahora dice que Ucrania puede ganar la guerra. Parece que hay un elemento en la negociación que todavía no ha encajado en las maniobras ocultas del poder. Pero la salida de Maduro será inevitable. Él tendrá 3 caminos. Lo más inteligente sería un exilio que le garantice su vida y los recursos económicos. Un exilio hacia Nicaragua. En México no podría ser posible ni en Brasil, porque en México y Brasil la vida de Nicolás Maduro corre peligro. Se lo roban. Turquía sería una opción. Corea del Norte tiene muchas restricciones y Rusia no es viable. Entonces, la otra opción sería una operación militar catastrófica, esperando entonces un movimiento interno en Venezuela. Al final yo pienso que los venezolanos tendrán que ponerse de acuerdo porque no creo en una retaliación, tampoco eso sería perjudicial. Si la democracia de transición viene con Edmundo González Urrutia, él tendrá que ser un presidente de tránsito. Pero Venezuela no puede venir con una venganza de 25 años, porque ya hay una generación completa que nació conociendo de ese sistema. Y esas misiones, misión dame lo mío, misión yo estoy preñada y hay que darme los cuartos, misión dame la gasolina, todas esas misiones han entrado en un espacio de cultura del pueblo venezolano. Que le den. Que le den y que lo subsidien. Yo estoy muy contrario al subsidio social. El país que exhibe el subsidio social como un elemento de ganancia, lo que está haciendo es manipulando a los pueblos. El pueblo debería tener menor subsidio social amparado en la producción personal del hombre. O sea, que tú no necesites de mí para vivir. Mientras tú dependas de mí para vivir, yo soy el dueño de tu libertad. Anel, ¿y hasta qué punto la oposición, tú entiendes que la oposición venezolana podrá, una vez la salida de Maduro, conformar realmente el Estado venezolano? No, y que hay una situación. Yo tuve una semana antes de las elecciones en Venezuela en el 2024. Y Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, abiertamente. Claro. Ustedes lo pueden decir como que estuvieron allá. Ahora, ¿Edmundo González Urrutia es el líder de Venezuela? No. Fue la salida que le permitió el régimen, porque Edmundo González Urrutia es el sustituto de la sustituta. El pueblo selecciona a María Corina Machado. No le permiten inscribirse. Ella selecciona a una señora llamada Corina Lloris. Sí. No le permiten inscribirse. Corina Lloris selecciona a Edmundo González Urrutia. O sea, él es el sustituto de la sustituta. Pero él será un presidente de tránsito. Y Venezuela tiene que llamar a un pacto nacional y a un borrón y cuenta nueva. Porque hay muchos sectores. Porque de hecho, Chávez llega a Venezuela por la descomposición de la derecha venezolana. Es que todo tiene un límite. El robo al erario público tiene un límite. De hecho, Maduro ha durado más en el poder por la propia descomposición de la oposición venezolana. Cuando Donald Trump llega, que hay un componente que nos afecta a nosotros también, es el componente de la USAID. Donald Trump se da cuenta que fondos de la USAID en la oposición venezolana
se prestaron para darse la buena vida en la Florida, Francia, España y Punta Cana. Entonces no es posible. Por eso, entre las decisiones de Trump está la USAID. Y eso hay que entenderlo, porque eso no se dice. Pero la realidad es que Venezuela está entre dos bloques. Un bloque reactivo que gobierna sin planificación, porque Nicolás Maduro no es Chávez. Tú puedes estar en desacuerdo de Chávez, pero Chávez tenía unos elementos de concepto filosófico diferente a Maduro. Maduro amanece hablando con un pajarito. Y por otro lado tenemos una derecha que lo quiere todo. Mira, y viendo todas esas situaciones que se han presentado, las acusaciones que le han hecho al régimen de Maduro sobre sus vínculos con Irán, sus vínculos tanto con el cartel de los soles, su vínculo inclusive con aquellos que conforman lo que dicen el eje del mal. ¿Usted cree que eso tiene una repercusión? Sí la tendrá, porque estaba hablando de un componente que tiene que ver por conceptos de guerra, por una acusación. No es Donald Trump, es el departamento, el Distrito Sur de Estados Unidos que tiene una acusación a Nicolás Maduro. O sea, no es un asunto democrático, estoy hablando de componentes bélicos. Por eso se ha cuidado mucho Estados Unidos de decir, los ataques que hacemos es en la alta mar, partiendo de la división de los mares, en ese componente democrático del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la alta mar. O sea, son conceptos de derecho jurídico internacional amparado en el artículo 51 de Naciones Unidas que le permite a un Estado soberano defenderse de otro Estado. Por eso Estados Unidos ataca las lanchas, porque la lancha trae veneno para la juventud norteamericana. Bueno, tenemos pendiente la cumbre. ¿Cuándo podemos hacer eso? Yo les prometo a ustedes que vengo antes de 15 días a este programa. Yo voy a salir a Nueva York, estaré también invitado en la gala de la Academia Mundial. También voy a dar 2 conferencias en Nueva York, una denominada Geopolítica del Caribe, el concepto histórico de República Dominicana, y la otra, Juan Pablo Duarte, más necesario que nunca. Muy bien, pendiente es Janel la cumbre, ¿verdad? Vamos a hacer la cumbre por aquí. Muy bien, gracias por venir. Siempre. Señores, nos vemos.